A continuación, Carlos Saiz va a compartir con nosotros algunas claves prácticas de cómo cumplir el RIA en lo que se refiere a los sistemas de alto riesgo. De su extenso currículum, quiero destacar que cuenta con 25 años de experiencia como abogado experto en Derecho Digital, es vicepresidente y socio de CIC Group, es vicepresidente de ISMS Forum, la Asociación para el Cumplimiento de la Seguridad de la Información, es miembro fundador del GIA, el grupo de expertos de IA, director del Data Privacy Institute, presidente de Cumplen y vicepresidente de NATIC. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Tienes la palabra. Pues muchas gracias, Moisés, por la invitación. Un placer y un lujo estar aquí con estas compañeras y contigo. Y saludaros a todos los que estáis presencialmente y online, que veo que sois muchos. La verdad es que este es un reglamento difícil de entender, es largo, es una lectura tediosa. Implantarlo es más difícil aún en las entidades y lo que quería daros unas pautas simplemente para ver un poco cuáles son, sobre todo, los primeros pasos, ¿no? Porque estamos, como creo que los compañeros apuntan, en el inicio de algo que va a ser una auténtica revolución. Como sé que muchos estáis en edad de estudiar todavía y de prepararos, también animaros a quien esté dudando qué hacer y qué tipo de derecho estudiar, pues os diría que esta parte del LegalTech, el derecho digital y de la inteligencia artificial, creo que os dará de comer a vosotros y a vuestros hijos en los próximos años, si no calculo mal, ¿vale? Bueno, ideas fuerza, ¿no? Antes de empezar, cualquier entidad pública o privada de un cierto tamaño que vaya a empezar a implantar sistemas de inteligencia artificial, creo que tiene que hacerse algunas preguntas. La primera es muy obvia, os lo puedo asegurar, pero es absolutamente necesaria. Es ¿dónde están mis IAs? ¿Dónde están las inteligencias artificiales? ¿Quién las está utilizando? ¿Hemos comprado ya inteligencias artificiales? ¿Tenemos proveedores que nos han vendido sistemas de inteligencia artificial? ¿Hay procesos en nuestra organización que ya estén utilizando inteligencia artificial? Os lo puedo asegurar, con muchos clientes hemos hecho la prueba. El día 1 les dicen, yo creo que todavía no se ha utilizado mucho. Y llamándoles una semana después, pues los pobres están asustados, ¿no? ¿Por qué? Porque está mucho más implantado de lo que creemos, no a nivel jurídico, hablo a nivel tecnológico y de sistemas y de software y demás. Por lo tanto, como es evidente, hacer un primer registro, inventario, discovery, levantamiento o como queráis llamarlo, saber dónde están nuestros sistemas de inteligencia artificial, es un primer ejercicio que os recomiendo. Un segundo gran reto que vamos a tener, creo, todos en general, no solo los juristas, es el tema del lenguaje, es el tema de las definiciones. Os puedo asegurar que cuando habléis con una persona de tecnología o de innovación, para él, inteligencia artificial no es lo mismo que está pensando Moisés o Idoia o yo, que tenemos un concepto, vamos a decir, más legal, o bueno, es que lo que dice el reglamento que es inteligencia artificial es esto. Vale, pues para nosotros en nuestro mundo regulatorio, en el suyo es otra cosa. Y esto, pues ponerlo en generativa, o sea, en una taxonomía de diferentes modelos de inteligencia artificial, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, va a haber también un problema de diccionario, bajo mi punto de vista, en el futuro, que más vale que empecemos a resolver entre la gente de innovación, de tecnología, juristas, autoridades y demás. Si no, cuando hablemos de distribuidor de IA, uno va a entender una cosa y otro va a entender que es otra, y vamos a tener ahí algunos problemas. El siguiente es todo lo que tiene que ver con, vamos a decir, el modelo de gobierno interno de una entidad. Efectivamente, el reglamento tiene muchas diferencias. Algunas cosas son, vamos a decir, similares, pero muchas diferencias con el Reglamento General de Protección de Datos, como apuntaba Moisés. Una de ellas es que no regula quién tiene que hacer qué, ni regula una figura que sea el Chief Artificial Intelligence Officer, ni el Compliance Artificial Intelligence Officer, ni nada parecido. Es decir, no hay una figura regulada que diga, usted tiene que hacer cumplir esta norma en su organización, como sí que existe en protección de datos con los delegados de protección de datos. ¿Qué significa esto? Por un lado, fenomenal, soy una entidad libre, me puedo organizar como quiera. Por otro lado, ¿cómo demonios, permitidme, hacemos esto internamente, ¿no? Entonces hay que hacer un modelo de gobierno interno, diría lo antes posible, y de verdad, nos vamos a equivocar con absolutamente un criterio de provisionalidad que es muy evidente, porque esto va a ir cambiando. Pero ya en una organización grande tenemos que saber qué va a hacer la gente de innovación, de asesoría jurídica, de compliance, de recursos humanos, de auditoría y de ciberseguridad, como mínimo, en torno al fenómeno de la inteligencia artificial. Porque si no empiezan a aparecer los casos de uso y la compra de sistemas de IA y los proveedores que te ofrecen IA y nadie sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer en ese proceso de la oferta, la compra, la implementación, los análisis de riesgos, los protocolos, los resultados del uso de esa IA, etcétera, etcétera. Por lo tanto,
os recomiendo que hagáis mínimamente un sistema de modelo de gobierno interno y una matriz RACI de competencias, roles, para que saber cada uno qué es lo que tiene que hacer en cada etapa. Y otro tema importantísimo, importantísimo, y como digo, el reglamento es muy complicado, es cuál es nuestro rol, el de la organización, ante esa inteligencia artificial. A veces va a ser muy claro y a veces no es tan claro. Los apuntaba todos Moisés divinamente. ¿Qué es ser un responsable de despliegue de una inteligencia artificial? ¿Qué es ser un proveedor? ¿Qué es ser un fabricante? ¿Qué es ser un distribuidor? En una empresa que compra a un proveedor un sistema de IA, lo implanta, lo entrena con sus datos y tal, está bastante claro. Pero en los grupos de empresa donde hay empresas que prestan servicios a otras, empresas que son los que compran toda la tecnología y prestan el servicio al resto del grupo, otras que lo prestan afuera, dentro del grupo y fuera del grupo, otras que están desarrolladas a medias entre unos proveedores y otros, otras que compran el algoritmo, pero el sistema lo montan ellos, lo entrenan con sus datos y la venta la hacen, en fin, hay un montón de posibilidades. Yo siempre digo que en nuestra, permíteme otra vez, cabeza regulatoria jurídica, creo que los sistemas de IA tienen tres componentes que debemos prestar atención. Uno es la infraestructura donde corre, otro es propiamente el algoritmo, cálculo como queráis llamar, y otros son los datos. Son tres piezas, entended, juntas, pero diferentes jurídicamente en cuanto a los riesgos y en cuanto a la regulación de cada una de ellas. Y si no, no vamos a entender qué son los riesgos de la inteligencia artificial, porque están intrínsecamente ligados, ¿no?, de estos tres mundos, ¿vale? Y por daros unas pautas muy rápidas, que el tiempo pasa increíblemente rápido, sobre las obligaciones que van a tener las empresas cuando tengan un sistema de alto riesgo. El primero es saber cuándo es de alto riesgo, que tampoco es nada fácil. Os aseguro que la norma es... Porque si estás en el anexo 3, salvo que estés en la excepción A, pero a la excepción A no le aplica otra excepción y es tremendamente complicado. Para lo bueno y para lo malo hay... creo que lo tenía porque he notado, que soy muy malo de memoria, pero hay como 20 y tantos casos de uso que están definidos como esto es de riesgo alto, ¿vale? En 8 sectores o vectores o como lo queráis llamar de actividad, ¿no? Temas de biometría, tema de infraestructuras críticas, temas de servicio esencial, temas de educativos y de formación, temas de empleo, y ya hay algunos definidos. Por ahora, porque como bien decía Idoia, esto se va a seguir desarrollando y se prevé que por parte de las instituciones europeas, evidentemente, vuelvan a salir nuevos casos de uso según esto se vaya desarrollando, y lo que ahora son 26, pues en poco tiempo quizás sean 85 o 225 casos de uso en todo tipo de entorno, ¿vale? Porque yo cuando leo algunos digo, ¿solo estos son de nivel alto? Porque yo ya, no sé, conozco otros muchos casos de uso que diría, joder, yo digo que esto es de nivel alto sí o sí, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos a ello. Entonces, obligaciones. ¿Qué obligaciones tienen las entidades que provean, desarrollen, implanten sistemas de IA de nivel alto? Bueno, hay un variadito importante, ¿vale? Depende, de nuevo, de si eres proveedor, de si eres responsable de despliegue, bueno, pero por no entrar en todo esto que es un poco carajal, básicamente. Va a haber obligaciones, evidentemente, y creo que es la principal, de tener un modelo de riesgos, una gestión de riesgos, ¿vale? Eso en sí mismo es un universo, es una de las obligaciones, viene en un artículo del reglamento y los que trabajéis en riesgos, pues ya sabéis, es identificar los riesgos, valorarlos, calcularlos, riesgo residual, controles para mitigar esos riesgos, formación, concienciación, plan, do, check y add, ciclo de Deming y de mejora, todo esto en sí mismo es una materia. Bueno, pues eso es una obligación para los sistemas de riesgo alto. Hay una obligación de notificación de incidentes. Esto ya existe en el entorno de la ciberseguridad, de la protección de datos, y evidentemente tiene que existir también en los sistemas de inteligencia artificial, que lamentablemente, ya os lo digo, van a existir y van a existir más de los que nos gustaría, porque estamos alimentándonos todos los días con noticias, como veis, de brechas de datos y de escape de datos y de hackers y demás de manera continua. Por lo tanto, esto va a seguir sucediendo. Va a haber obligaciones de inscripción, va a haber que inscribir algunos sistemas de inteligencia artificial en las autoridades. Va a haber obligaciones de cooperación con las autoridades de control cuando así se nos pida. Va a haber obligaciones de transparencia hacia usuarios y hacia entidades que van a implantar sistemas de inteligencia artificial para que sepan cómo lo pueden hacer, cómo pueden mitigar los riesgos, cómo lo pueden hacer de manera segura. Pero si algo creo que va a ser muy importante es los llamados,
lo siento, yo no me inventé, pero son los llamados FRIAs, ¿no? Los análisis de impacto en los derechos fundamentales de las personas. Teníamos los PIAs y ahora tenemos los FRIAs. Creo que ese va a ser una obligación muy importante. ¿Por qué? Y poneros un poco en la cabeza de la empresa que está implantando esto. El FRIA se hace para ver el impacto en las personas cuando nosotros pongamos en marcha un sistema de inteligencia artificial. No es el impacto para mi empresa si pasa algo muy gordo, si esto deja de funcionar, si tenemos un problema reputacional, si nos viene una multa, que eso es otro tipo de análisis, ¿vale? De cumplimiento o de impacto o como lo queramos llamar. Estamos aquí hablando de cuál es la repercusión que puede tener en una persona un mal uso de IA, un mal entrenamiento, unos malos datos, un envenenamiento de datos, un mal algoritmo o como lo queramos llamar, que pueden pasar muchas cosas, ¿vale? Y eso yo creo que va a ser algo, bueno, muy importante. Y tener una buena metodología para poder hacer los FRIAs, sin duda, es algo que, en fin, que creo que va a ser fundamental y nuclear. Y por terminar, y solamente apunto otras dos, va a haber obligaciones de lo que se llama el sistema de vigilancia post-comercialización. Quien tenga un coche y haya tenido esa llamada o SMS de usted tiene que pasar por el taller porque resulta que la pieza del coche que usted compró pues se la tiene que cambiar porque hemos detectado que tiene un fallo, pues bueno, no voy a decir que va a ser parecido, pero sí va a ser algo así. Es decir, oye, hay que hacer un control para saber cuándo algo ha pasado para poder decir qué repercusión ha tenido en las personas. Imaginar lo que eso puede suponer y lo que supone en ámbitos como este que acabo de comentar o como en la farmacovigilancia y en otros aspectos. Y por último, y entrando en la supervisión humana, y así genera un poquito de debate también, yo entiendo que tiene que haber una supervisión humana, está claro. Y creo que la IA tiene que estar para apoyar, complementar, ayudarnos de la inteligencia artificial en las decisiones que tomamos los humanos. El problema es que creo que lo que se está implantando, no voy a decir que pretende lo contrario, pero en muchos casos lo que pretende es automatizar algo que ya hacemos los humanos, pero de una manera más rápida y sin intervención humana, para ahorrar tiempo, ahorrar recursos, etc. Es decir, los semáforos cuando salimos de aquí y empezamos a conducir, no hay una supervisión humana. No hay un señor diciendo, a ver, este se ha puesto en rojo, por lo tanto el otro en verde, bien. Y da un botón para darle el OK. Esto no existe. Entonces, tenemos que empezar a hacernos preguntas. Yo las hago en muchos sitios y en las clases que doy y tal, y es, ¿vosotros preferís que os juzgue una máquina o un juez? ¿Vosotros preferís, ya sé que abro muchos melones, ¿vosotros preferís que la beca que van a dar a vuestros hijos lo diga una máquina o lo diga una persona? ¿Preferís que la decisión de si os van a dar la hipoteca o no lo haga una máquina o lo haga el director de la sucursal que te cae fatal y además te odia? Es decir, son preguntas muy, muy peleagudas, muy delicadas. Evidentemente una máquina no decide, salvo lo que nosotros digamos que de alguna manera alimentándola y entrenándola decida. Es decir, hay un criterio humano, pero preventivo. Cuando decimos que un humano tiene que supervisar lo que ya le hemos entrenado para que tome miles de decisiones, que nosotros es imposible que hagamos miles de decisiones en una hora, es donde tenemos que decir, oye, ¿qué responsable le dejamos a ese usuario que le estamos diciendo que supervise esto? Si digo, oye, Moisés, mira, te van a salir 1000 resultados, lo único que tienes que hacer es validarlos si crees que están bien. Y voy a decir, claro, si yo cómo voy a saber si están bien. ¿Esto de dónde viene? No, de la máquina que está haciendo su cálculo y ya te lo dice él. Ojo, ojo, porque creo que ahora vamos a hablar de las responsabilidades y es, oye, ¿y qué responsabilidad tiene el humano que valide esto y que francamente no sabe cómo se está tomando esa decisión por detrás, ¿no? Pero bueno, con esto lo dejo, que esa es una de las obligaciones en la que más dudas tengo de cómo lo vamos a hacer, ¿no? Mira, sobre el tema de la cadena de suministro y la gestión de riesgo de terceros, puedo decirte, uno, las previsiones normativas que hay y va a haber en el futuro sobre la necesidad de conocer a los terceros con los que las empresas se van a relacionar es terrible. ¿Vale? Bueno, en el sentido de mucho y de mal, ¿vale? Porque hay muchas obligaciones, muchísimas obligaciones en privacidad, en ciberseguridad, en compliance, en prevención de blanqueo de capitales, en sostenibilidad, que viene ahora. Entonces, claro, que una empresa tenga que estudiar y hacer un screening de sus terceros, incluidos los que también van a venir con inteligencia artificial, la verdad es que te diría que la pregunta ya no es cumplir con un determinado punto del reglamento, es cómo se hace esto con la volumetría de proveedores que las grandes compañías tienen. Claro, hablamos de miles. Entonces, creo que el gran reto es ese. Y francamente, eso está muy verde. Incluso normativas que ya lo llevan exigiendo 5 o 6 años, aún están viendo, oye,
¿hasta dónde me tengo que quedar? Porque claro, hacer un screening de un tercero es, ¿me vale con que le pida 4 cosas? ¿Tengo que ir y visitarle y auditarle? ¿Tengo que pedir una auditoría de un tercero? Es ¿hasta dónde llegas, no? ¿Dónde llega ese grado de responsabilidad para decir, he sido diligente, diligencia de vida? Si pasa algo, entonces esto es un poco lo que preocupa. Por un lado quieres mitigar los riesgos porque evidentemente existe un riesgo de contagio, pero por otro lado tienes que saber hasta dónde llegar, ¿no? Y nada, el tema de los sesgos, bueno, yo creo que no podemos pedirle a la IA más de lo que nosotros, lo decido yo un poco también, ¿no? Los datos ya tienen sesgos. Entonces, a veces estamos diciendo, no, esto que vaya perfecto, ¿no? Y bueno, nosotros no somos perfectos. Nosotros ya tomamos decisiones, malas decisiones, ¿no? Muchas, de manera continua. Entonces, yo creo que esto, bueno, es una cosa que habrá que trabajar en metodologías, sin duda. Bueno, que sabes, como sabéis, es un porcentaje importante, ¿no? A ver, el régimen es bastante duro para los proveedores, pero las obligaciones de los proveedores son muy duras. Yo creo que el legislador y todos los que estamos un poco en este mundillo sabemos cómo va a funcionar. Hay unas grandes compañías que van a inundar el mercado de sistemas de IA, ya las conocemos y vienen más, y luego va a haber IAs de nicho y sectoriales y más pequeñas y demás. Entonces, está claro que las obligaciones de proveedor van a ser importantes y el régimen sancionador, pues ya lo ves, es de decenas de millones de euros o hasta un 7% de la facturación mundial, ¿no? Y a partir de ahí, pues evidentemente depende de la gravedad, la reiteración y demás, es importante. Pero bueno, con protección de datos yo creo que ya lo hemos visto y para mí, fijaros, más que el tema de la cantidad, que es importante, es el cómo cada país se va a comportar en el régimen sancionador, porque en protección de datos ya llevamos unos cuantos años y ya estamos viendo las diferencias que hay en cuanto a la aplicación de criterios sancionadores por gravedad, volumetría y demás. Se está haciendo un esfuerzo importante para que haya una armonización de multas y no sea más barato, entendedme, incumplir en un país que en otro, y a ver si con la IA lo logramos casi desde el principio.